Le encerraron en un baño y le quitaron pasaportes de las dos, el dinero de las dos. Ahí tuve que dormir en medio de unos carros viejos, con gatos, con borrachos, con drogadictos y con todo. Yo llegué desesperada haciendo un show diciendo que yo mentí en ese momento que mi mamá estaba muy enferma, que me ayudaran, que le dio un derrame cerebral. Y entonces ella da mi nombre completo. Y cuando yo estaba en el avión, ya cerca de abordar, le dice Jenny Campoverde, bajarse del avión. Me bajaron del avión, me metieron a un calabozo por 8 días y me deportan otra vez a España. Me mandaron a España, llegué en España y me tocó un español muy racista y me dice, esta no es cubana ni ecuatoriana, esta es colombiana. Y entonces le digo, no, ya, pónganme donde sea, mándenme donde ustedes quieran. Entonces él me dice, él también me pone así la mano y me dice, ok, 42 días presa. Wow, no todos los cuentos son cuentos de hadas. Muchos cuentos, muchas historias. Ay, tienen muchas cosas tristes, algunas traumáticas, algunas otras se puede decir inspiradoras y motivacionales, como la historia que vamos a conocer el día de hoy. Bienvenidos a Lo que calla una dama. Yo soy Jazmín Buque y mi invitada del día de hoy es Jenny Delgado. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida? ¿Cómo estás, Jenny? ¿Jenny Delgado o...? Jenny Delgado. Jenny Delgado es normalmente el nombre por el que todos te conocemos, pero ¿tu nombre de pila? Mi nombre de pila es Jenny Campoverde. Jenny Campoverde, ecuatoriana. Sí. Cuéntame cómo son las mujeres de Ecuador. Trabajadoras. Ah, alegres. Alegres. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo puedes describir a la mujer ecuatoriana? Valientes, luchadoras. Oye, pero es que de verdad que tu historia ya muy pronto la vamos a plasmar en un libro, ya pensaste en la carátula, en cómo va a ser que vas a poder narrar toda tu historia, toda tu osadía, tu travesía, y esa historia yo le pudiera llamar como una historia de dolor, pero una historia de amor a final de cuentas. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, porque fue primero el dolor y de ahí Ahora sí, como el dicen, amor. de ahí triunfó el amor. Triunfó el amor. Cuéntame un poquito sobre ti primero que nada. Mamá, madre. Soy mamá de 2 hijos. El uno tiene 26 años, el otro tiene 22 años. Y tengo un salón de uñas, un spa que se llama JR Nail Salon. Y también hago el servicio de staging, decoro las casas de inversionistas para que le pongan al mercado. O sea que si yo compro una casa, la casa está vacía, tú vienes con tu equipo, la decoran. Y le ponemos al mercado, sí. Y ya entonces se pone al mercado. Es lo que la decoramos para que suba de valor la propiedad y se dé una bonita visión para el nuevo comprador. Sí, y acuérdate que las mujeres somos de emociones. Sí. O sea, las mujeres vemos un cuarto vacío y, ay, no, es que aquí no creo que yo le voy a poder poner algo, pero vemos un cuarto ya adornado con su cuadro, con las decoraciones y nos enamoramos. Sí. Nos enamoramos inmediatamente. Ay, qué buen pensamiento. Nos enamoramos, pero oye, y dentro de lo que nos enamoramos, cuéntame un poquito cómo fue que tú llegaste a Estados Unidos. ¿Fue de un día para otro? No. ¿Cómo fue? ¿Cuándo inició? ¿Cómo fue? Cuando yo comencé a venir para Estados Unidos fue muy difícil, una trayectoria muy larga. Yo viajé de Ecuador a Italia y de Italia pasó un accidente, diré, o nos robaron a una tía que yo venía con mi esposo, le encerraron en un baño y le quitaron pasaportes de las dos, el dinero de las dos, y nos quedamos ahí en el aeropuerto sin tener cómo avanzar a donde teníamos que llegar, porque donde teníamos que hacer escala era en Barcelona, y de ahí para irnos a Italia. Entonces nos robaron y nosotros hicimos bulla. Yo
yo lloraba desesperada porque nos quedamos sin dinero y sin nuestra identificación. Nos ayudaron y nos mandaron para Italia. Entonces de Italia fue que ya teníamos el hotel reservado, llegamos al hotel, pero en 2 días ya nos mandaron sacando. Porque ya no tenía identificación, no tenía cómo comunicarme con mi esposo porque mi esposo ya estaba aquí. Entonces en ese tiempo yo tuve que ir a la calle. Dormí en la calle, avancé, caminábamos en el tren, avancé a llegar en un lugar muy feo que aquí dicen los Junkers. Ahí tuve que dormir en medio de unos carros viejos, con gatos, con borrachos, con drogadictos y con todo. Entonces fue un camino muy, muy duro para mí. Yo era una niña para ese tiempo, yo tenía creo que 18 años. Nunca salí de mi casa. Para mí fue, bueno, eso me enduró también. Toda esa experiencia que yo pasé me hizo más fuerte porque no fue fácil. Después de eso me avancé a conseguir fuimos a un parque de hispanos que se llama el Parque El Domo en Italia. Y ahí conocí a una guayaquileña, y ella nos rentó una habitación, pero por 2 noches. Después de las 2 noches, nos mandaron sacando de la casa. Nos mandaron sacando y tuvimos que dormir en la calle. Yo me arrinconé en una casa y quería hacer la pipi. Entonces me hice a un ladito, pero mi esposo todo el tiempo estaba en el teléfono conmigo. En ese momento yo ya me avancé a comunicar con mi esposo y ya tenía teléfono porque me mandó a comprar un teléfono con alguien que conocimos ahí y ya podíamos tener comunicación. Dormía en la calle y en fin, conocimos, porque en el día nos fuimos a un parque y en ese parque conocí a una señora también peruana y ella nos dio vuelta a posada en una casa, pero había mucha gente, entonces tuvimos un problema ahí entre el grupo que estaban ahí porque no les gustaba la idea que nosotros estuviéramos ahí. Entonces agarré un viaje para irme a España. Entonces cuando fui a España, eso fue, no tenía pasaporte, ID ni nada para mostrar al señor del tren, al que maneja el tren. Entonces yo llegué desesperada haciendo un show diciendo que yo mentí en ese momento que mi mamá estaba muy enferma, que me ayudaran, que le dio un derrame cerebral, que yo tengo que estar con ella, que ella me quiere a mí. Eso fue lo que tú le dijiste a él para que te pudiera dejar subir al tren. Para que me dejara subir al tren. Y él vio mi desesperación. Yo no sé cómo estuve porque yo estuve llorando. Él me ayudó. Me dijo, pero no tienes ID. Yo digo, no tengo nada. Pero ayúdame, por favor. Y él me ayudó. Entonces, en ese momento que él me metió al tren, él me dijo, hay 2 retenes y yo voy a ver cómo te escondo. En el primer retén, él me metió en lo que es en la parte de la cocina, en la barra del tren, bajo el basurero. Para esconderte, para que no te bajaran. Para esconderme, para que no me bajaran. Después que pasamos el retén, ya cerca de llegar había otro retén de inmigración. Entonces él corrió a esconderme en su habitación de ellos en un closet. Porque supuestamente inmigración nunca entra a los cuartos de ellos. Entonces ahí él me ayudó, entonces pasamos del segundo retén y en Barcelona el tren paró y de ahí me bajó y le dijo al otro, porque teníamos que hacer transfer, y entonces él le dijo al señor, llévalo, esta niña necesita llegar a ver a su mamá. Ay. Que ya en el terminal lo van a esperar. Entonces él me ayudó, me llevó mi maleta, me puso en el tren y le encargó al otro que me ayudara. Entonces ya llegué a España y yo llamaba a mi esposo y mi esposo no sabía, porque él no sabía que yo salía para España. Yo nada más me dijeron que estaba fácil. Y estamos hablando de cuando tú saliste de Ecuador para llegar aquí a Estados Unidos. Sí.
Entonces, yo llegué en España, mi esposo estaba desesperado aquí porque no sabía nada de mí, porque yo no le avisé a él que yo de Italia me iba a pasar a España. Entonces, yo llegué a España y le llamé a mi esposo y me dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Que tú no me has llamado y tu teléfono no sirve. Le dije, sabes que acabo de llegar a España, pero no sé a dónde irme. Estoy aquí en el terminal. Entonces él me dijo, espérate, voy a hablar con alguien. Tengo unas amigas por ahí, a ver si te recogen. O aquí la señora dueña del apartamento donde vivo tiene familia. Entonces yo le colgué y entonces él hasta que busque quién me recoja, pero nadie me podía recoger. Cuando le volví a llamar, nadie me podía recoger. Me dijo, tienes que irte a tal dirección. Y yo nunca había cogido... Oye, qué miedo. Qué miedo agarrar y ahora vete a tal lado. Sí, y yo, como le digo, yo no tenía experiencia de viajar ni nada, porque yo nunca salí de la casa de mis papás. Sí. Entonces fue que ahí salió vuelta el señor el que manejaba el tren y me dice, muchacha, ¿a dónde tú vas? ¿Qué esperas? Digo, necesito ir a esta dirección, ¿me puedes ayudar? Me dice, yo voy a pasar por ahí, vente, yo te llevo. Y la verdad no me dio... ¿No te dio miedo? No me dio ni miedo, porque... Sí, señor. No. Al mismo tiempo sí, pero al mismo tiempo no, porque dije, ¿qué voy a hacer si no sé irme? Como no me queda de otra, o sea, me agarro de aquí. Sí, y entonces el señor se portó muy buena gente, llegó, tocó la puerta del apartamento en el que me tenían que dejar, vio que me recogieran las muchachas, él me dijo que Dios te bendiga, muchacha, te dejo donde querías estar. Entonces, yo ya me quedé con ellas, intenté viajar para acá, de España para acá vuelta. Me avisaron ahí las muchachas que hay gente que trae para acá. Entonces le avisé a mi esposo y mi esposo comenzó a arreglarme, a ver al señor, a sacarme un pasaporte porque necesitaba pasaporte. Entonces me tuvieron que poner como española, pintarme el pelo, o sea, toda la forma como una española. Y entonces cuando yo ya me tocó salir, salíamos con otra muchacha y cuando ya estábamos en el aeropuerto y ahí hice escala en Francia, en Francia me detuvieron. Bueno, yo ya estuve en el avión para venir para acá porque yo pasé inmigración, pero mi amiga, mala suerte, él se quedó y entonces ella da mi nombre completo y cuando ya estaba en el avión, ya cerca de abordar, le dice, Jenny Campoverde, bajarse del avión. Y yo ya me puse nerviosa porque yo tenía que estar con un libro, como todas las españolas les gusta leer. Entonces yo digo, ay, ¿qué pasó? Porque yo le buscaba a la otra muchacha y no aparecía. O sea, hace que hasta eso ellos te dicen cómo actuar, cómo comportarte. Sí. Cómo caminar, con la espalda siempre bien recta y no tiene que faltar el libro. O sea, ellos... o sea, vas caminando en el aeropuerto con tu libro a un lado. Sí. Y entonces me fueron a buscar del avión, me bajaron del avión, me metieron a un calabozo por 8 días. O sea, en un encierro. En un cuartito. A mí, porque yo me puse a llorar y me puse como enojada con ellos, como que me dieron un castigo en ese cuarto y yo les lloraba que me dejaran salir y me dijo no por resabiada. Eso fue lo que me dijo, por resabiada no te vamos a dejar salir. Entonces a los 8 días que yo estuve ahí. ¿Cómo? Te voy a detener un poquito porque sí tengo esa curiosidad. ¿Qué sentiste cuando estabas ahí adentro? Yo lloraba. ¿Cómo era? Era un cuarto, no, yo me imagino, un cuarto oscuro, no ves a nadie. ¿Cómo era? Era un calabozo. Un calabozo, era una cama de cemento y hay unas bandejitas de comida que te tiraban por ahí cuando tocaba la hora de comida. Y yo lloraba mucho y al mismo... ¡No, qué susto! Sí, porque después, a los 2 días, le metieron a 2 morenitas. Eran de no sé qué país, pero no hablaban el idioma español. O sea, éramos como nada. Una embarazada y otra sí, que ellas habían estado también tratando de pasar. Entonces, a los 8 días me dieron una corte y me deportan otra vez a España.
porque no tenía identificación, no sabían dónde ¿Cómo era. sabían que eras tú? Porque yo les dije, yo soy ecuatoriana, entonces ellos me dijeron, no, tú no eres ecuatoriana, tú eres cubana. Yo le dije, no, yo soy ecuatoriana. Y viene otro y me dice, no, tú eres colombiana, no mientas. Digo, no soy ecuatoriana, entonces, porque yo hice así, me castigaron. Dice, te vas deportada a España. Y en España, ahí te van a detener. Me mandaron a España, llegué en España y me tocó un español muy racista y me dice, esta no es cubana ni ecuatoriana, esta es colombiana. Y entonces yo le digo, no, pónganme donde sea, mándenme donde ustedes quieran. Entonces él me dice, él también me pone así la mano y me dice, ok, 42 días presa. Entonces yo llegué ahí en España y de una me metieron a una cárcel, pero esa ya fue una cárcel grandísima de mucha... ¿De mujeres se puede decir? Mixto. ¿Era una cárcel de mujeres? Hombres y ¿O mujeres. una cárcel donde tienen...? Hombres y mujeres, mixto. Entonces cuando yo llegaba a esa cárcel, usted ha visto como a veces como las películas, los hombres, ¡ah! ¿Sí? Yo dije, aquí se me acabó el mundo. Yo dije... Ya valió, decimos nosotros. Y yo me asusté y entré gritando y fue tan duro, la verdad, pero me encontré con una colombiana. Ahí, entonces ella me dijo, no te asustes. Me pusieron en un calabozo con ella porque son huertitos. No te asustes, ellos no te hacen nada. Ellos actúan así cuando viene un nuevo. O sea, los que estaban ya adentro. Los hombres, que estaban presos, sí, básicamente. Estaban presos porque estaban de todo. Matan, roban y de todo. Entonces era una cárcel bien grande. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 42 días. ¿Dormías? Sí dormía, pero no dormía porque era como... Es esa sensación de, ¿y si alguien se mete? ¿Y si alguien me agarra? ¿Y si...? Intentaron quemar, ¿sabe? Los hombres intentaron quemar la cárcel, entonces desde ahí yo como que no dormíamos. Sí, claro. A las 5 de la mañana nos hacían levantar para que nos vayamos a bañar desnuditas. Nos teníamos que bañar. Fue triste, pero yo le agradezco todo eso, porque de eso yo aprendí mucho y me he endurado y visto que no es fácil, pero... ¿Y de ahí? ¿Tus cuántos días? De ahí los 42 días. 42 días adentro. Para los que no sabemos, te despiertan, te mandan a bañar, ¿y qué hacen? Comer y de ahí compartir. Había un cuarto como de ver televisión y juntarnos todos ahí, conversar, conocerse, ir a la hora de lunch. De ahí después a los 40 días me llevan a un consulado colombiano y me sacan el pasaporte como colombiana, partida de nacimiento y pasaporte colombiano. No sé cómo hicieron, pero ellos me sacaron y me dijeron que soy de un pueblo de Pasto, donde que hay gente así como yo. Pastusas han de ser, no sé, pero... Pero a ti te mandaron a Colombia. A mí me mandaron a Colombia. Yo llegué a Colombia como eso de las 12 de la noche, pero ahí ya salí libre. Me fui a inmigración porque no sabía tampoco a dónde llegaba. Caminé con mi bolso. Entonces así preguntando, llegué al ¿cómo se llama?, de inmigración. Y el señor me dice que, ¿de dónde es? Digo, yo no soy de aquí. Y ellos me deportaron acá. Digo, yo soy ecuatoriana. Y el señor me dice, el de agente de inmigración, me dice, cántame el himno nacional. Y yo no me acordé. No me acordaba. De los nervios, no me acordé. Y yo le digo, pero yo le puedo llamar a mi mamá y decir que me mande la partida de nacimiento, ayúdeme. Ellos me dicen, no, te vamos a volver a España, porque no sabemos tú de dónde eres. Y esto ya estaba pasando en Colombia. En Colombia. Yo le dije, no, yo ya no quiero volver. Entonces, justo el vuelo ya salió. Dijo, el vuelo ya se fue. Entonces, yo le marco a mi mami. No, él me dice primero, mañana te podemos ayudar. Ahorita puedes quedarte, digo, ayúdeme a ver un hotel. Entonces, el de inmigración me dice, sí, vámonos. Me ayudó a ver un hotel, pero él quiso abusar de mí. Cuando él se fue al hotel conmigo. Yo vi que él se acostó, se puso a querer sacarse su ropa.
y a estar ahí. O sea que te acompañó hasta el hotel. Sí, supuestamente él me fue a dejar Te en un iba hotel. a guiar, te iba a ayudar. Ayudarme supuestamente. Entonces cuando yo vi eso, como que él, las intenciones que él tenía, yo me escapé. Yo me escapé y agarré un taxi por mi cuenta y era un viejito. Y le conté al viejito llorando lo que estaba pasando. Entonces él me dice, vamos, yo te dejo en el hotel y mañana te recojo para que te vayas al consulado. Entonces yo llamo a mi mami me manda la partida de nacimiento y el viejito ya al siguiente día me recoge en el hotel, me dejó en un hotel, me dijo aquí está segura. Él me ayudó con el pasaporte, a sacar el pasaporte ecuatoriano porque ya me llegó por fax mi partida de nacimiento. Entonces, y después él mismo me ayudó a comprar el vuelo y me dijo que Dios te bendiga. Yo en mi mente, para mí fue Dios, sí, el Señor, sí. porque Él me ayudó, me llevó a darme de comer, era un viejito mayor. Entonces me puso en el avión y me dijo que Dios te bendiga y yo me fui, llegué en Quito, le vi a mi papá, a mi mamá, oh my God, mi papá. Estaban ellos todos desesperados. Porque ellos no sabían nada de mí. Yo no me podía comunicar con ellos. Ellos sabían que estaba presa, pero no se podían comunicar conmigo, ni yo con ellos. Yo me comunicaba solo con mi esposo. Entonces, yo la verdad duré 2 meses después que llegué de esa trayectoria que sufrí. Después de tu última parada que fue Colombia, te fuiste al Ecuador. Sí. Entonces llegué a Ecuador. Compartí un poco tiempo con mi hijo porque yo le dejé a mi hijo muy chiquito, como de 1 año. Y entonces, pero yo ya no quería, yo quería venir. Yo quería a mi marido, a mi esposo. Entonces yo le dije a mi suegro un día, digo, ayúdenme a irme. Yo no quiero estar ahí. Todavía de que regresaste, ya a casa, todo lo que pasó, todavía dijiste, yo me vuelvo a ir, yo me quiero ir. Sí. Yo le dije, yo me quiero ir a verle a su hijo, yo le quiero mucho. Yo quiero a mi marido, yo quiero estar con mi marido. ¿Y tu hijo? Ese momento no me importaba mi hijo. No sé por qué, pero como digo, ahora digo, como tuve ese corazón de dejar a mi guagua, a mi bebé, o sea. Y entonces mi suegro me dijo, ¿estás segura? Sí. Y bueno, a lo mejor no es que no te importaba tu hijo, sino que sabías que tu hijo, a donde lo ibas a dejar, iba a estar bien. Oh, y sí, es como la ilusión que todos tenemos. Yo me voy, trabajo, echamos adelante y luego mandamos por él. Sí, ¿no? Ese era nuestro plan, o sea, mi plan era así porque mis suegros, o sea, le querían a mi hijo como hijo de ellos y hasta ahora le quieren muchísimo. Para ellos era su otro hijo. Ellos le cuidaban mejor que yo, la verdad, porque yo era una niña cuando le tuve. Eres una niña, a pesar de todo eres una... Y yo no me puedo imaginar cómo... Te escucho y obviamente ya pasaron muchos años de esto y ya lo puedes platicar y ya puedes recordarlo como una historia, algo que me sucedió, pero imagínate una mujer jovencita durmiendo en la calle, alrededor de maleantes, drogadictos, después caer en la cárcel y sentir ese trauma y ese miedo de ver cómo hombres están como ya llegó la carnita fresca, y no solamente hombres, mujeres, y salir de ahí, el maltrato que sufres, lo que te dañan, lo que te dicen, porque yo no creo que cuando hayas llegado a ese tipo de lugares te recibían con una sonrisa, y sino te encierran, el maltrato. Entonces de ahí, de Colombia, gracias a Dios, ya puedes arreglarte, regresas al Ecuador, y del Ecuador, otra vez ahí viene Jenny Campoverde. Estuve 2 meses y le dije a mi suegro que me ayudara. Entonces él sí, gracias a Dios, me ayudó. Hipotecó unas tierras que tenía para sacar dinero para mandarme, y yo tenía que salir por barco. No salí, ellos ya me dejaron en Cuenca porque yo tenía que salir el viernes, pero el Señor, algo pasó, no nos sacó ese viernes, nos sacó hasta la siguiente semana. Pero yo le dije que no le avisaran a nadie de mi familia ni a mis suegros, porque yo no quería que mi papá me detenga, porque mi papá no sabía lo que yo estaba viviendo, porque él ya no me iba a dejar venir. Yo me escondí en Cuenca 8 días más y nadie sabía de mí.
ni mi esposo, porque no quería que nadie sepa para que no me hagan quedar, porque me iban a... Sí, mi familia de parte mía me iban a ¿Cómo? Vete detener. para la casa. ¿Cómo crees que allá estás? Regrésate. Entonces después vinimos en un barco 8 días. Oh my God, eso también fue algo horrible, terrible. Era un barco pequeño que yo me metí en un huequito. 8 días no hice del baño, no comí, no tomé agua, nada más que un trocito de panela. Me convidaron ahí unas señoras porque yo me metí en un hueco que yo no quería. No sé cómo aguanté, la verdad. Gracias a Dios aguanté. Ya cuando nos salimos del barco a los 8 días, tuvimos que correr por un pozo de lodo por aquí que nos daba, cargada nuestras bolsas, nuestro bolso de ropa pues que traíamos, pues y de ahí comenzó la trayectoria había para venir para acá. En eso entonces nos tocó caminar a Guatemala, México. En México nos subieron en el tren y nos teníamos que botar de uno por uno. ¿Brincar? Cuando ibas en el tren, o sea, era algo de aviéntate. Sí. Lo he visto. Sí, y eso era de aviéntate. Y eso es verdad, eso nos tocó pasar a nosotros. Entonces ahí nos agarró unos policías que pasan cuidando, nos quitaron todo el dinero, nos buscaron todo. Entonces mi suegro sabía que la mujer tiene que tener el dinero. Ha visto que el panty tiene... Sí, el panty tiene como una bolsita adentro, como una abertura. Entonces ellos me enseñaron que ponga ahí. Y así a mí no me buscaron, pero a mis amigas que tenían en el seno. Sí, porque vamos a hablar lo que es. Los aretes. Las toquetean, las manosean. Hay muchas mujeres que las han hecho desnudarse, o sea, quítate toda la ropa. Sí, no, gracias, eso no nos pasó, pero sí nos quitaron prendas. A mi amiga sí le quitaron el dinero del seno. A mí no me avanzaron porque yo decía que no tengo. Entonces ya llegamos a México, entonces se caen las Torres Gemelas. ¿Fue en ese tiempo? En ese tiempo, cuando llegamos, ya estábamos para cruzar, se caen las Torres Gemelas y ahí nos estancamos como 3 meses. Oh. Ahí nos estancamos 3 meses, teníamos que cocinar, estuvimos en un rancho, tuvimos que cocinar, dar de comer a los animales, hacer como vida ahí del señor que era del rancho. ¿Y en ningún momento pensaste en, yo no voy a regresar? O sea, yo mejor me regreso para mi casa. No. ¿Te quedaste los 3 meses ahí a aguantar a lo que venga, como dices tú, como ya, pues total, a empezar a hacer vida? Sí, y la verdad como que me resigné. Me resigné a todo el trayecto. Ya cuando ya pasamos los 3 meses, nos tocó venir para cruzar la frontera. Ahí hicimos como 2 intentos. Cuando a mí me dicen que corra, yo soy malísima para correr. ¿Cruzar la frontera cómo? ¿Cómo era cruzar en ese tiempo que lo hiciste? En ese tiempo cruzamos corriendo, los llevaban a un lugar, por el cerro, ¿cómo? Cruzamos por el cerro y teníamos que correr. Y por el río. Cruzamos por 3. Había un cerro que tenía un hueco, un pozo bien profundo y que teníamos que pasar nada más por un palito. Entonces uno abrazaba el palo porque caminando no se podían caer. Decían que muchos han muerto ahí, cayéndose. Entonces nosotros abrazábamos al palo y nos arrastrábamos. El uno nos empujaba de atrás y el otro... ¿Y ustedes se arrastraban para poder llegar hacia el otro extremo? Uh-huh. Y después de eso, el río, tuvimos que dormir ahí todas mojadas a la madrugada porque estaba la migra. Y yo venía justo en el tiempo del invierno. Tuvimos que dormir así mojados. Al siguiente día nos quedamos todo el día debajo de esos árboles y de ahí teníamos que correr, esperar la tarde para correr ya para el otro lado. Entonces cuando me dicen correr, yo traté de correr, pero yo no avanzaba. No avanzaba y entonces vino un viejito y me lleva. Entonces hubo un momento que teníamos que gatear y yo no podía gatear. Yo dije, déjenme a mí, ustedes váyanse, cuídense, ustedes váyanse. Yo, si es que ya me agarran, no importa.
Pero no podías gatear porque ya estabas Las cansada, piedras. estabas débil o porque te lastimaba. Eran unas piedras bien finas, por eso no podía gatear, pero no permitían ni que caminen así, solamente gatear. Bueno, entonces se volvieron por mí y me fueron llevando. Entonces nos cayó la migra. Nos cayó la migra y nos tuvimos que expandir, correr. Después del rato vuelta tuvimos que juntarnos porque el que cayó, cayó y el que no, no. Y de ahí sí nos fueron a dejar en un hotel. En el hotel nos dejó el muchacho, quiso abusar de mí. Ya estábamos acá al otro lado en California, nada más faltaba un retencito. Faltaba como la siguiente garita que es de San Diego. Ajá. Entonces, Te voy a detener porque yo sé que muchas personas van a preguntarse lo mismo. Quiso abusar de ti. Platícame un poquito de eso. Quiso abusar, bueno, ya estaba abusando de otra muchachita, dormía con ella. Nosotros dormíamos en la siguiente cama y él en la otra cama con una muchachita. Creo que la muchachita tenía como 15 años. Y después ¿Se daban cuenta ustedes? Sí, que claro. Como que no era su pareja y la abusaba. Es que ella vino en nuestro grupo. Y cuando nos recogió ahí, entonces él lo señaló a ella. Y después ya... Como tú te vienes conmigo, ¿cómo? Sí, tú te vienes conmigo. Tú duermes conmigo. Entonces a mí también me dijo igual. Y yo le dije, no, yo no voy a dormir contigo. Entonces él me dijo, vamos a ver. Él me dijo, vamos a ver. ¿Crees tú que, no sabemos la historia de esta niña, pero crees tú que su miedo de ella fue el obedecer, ok, bueno, pues tengo que dormir con él? ¿O en algún momento se dieron cuenta ustedes que se rehusaba o pidió ayuda o algo? Ella no se rehusaba. La verdad, cuando a mí me pusieron en otro cuarto, pero después me movieron al otro cuarto donde estaban ellos dos. No sé cómo comenzó de ellos, pero él dormía con ella. Cuando me dijo, después te toca a ti, tú eres que yo seguía, le dije, no. Mira, qué macho alfa. Sí, era un mocosillo. Pero uno por miedo, porque son coyotes, uno se tenía miedo y respeto. También, uno nunca ha salido también. Y entonces justo había una pareja por ahí y otros muchachos me decían, gata, si tú no quieres, no te vamos a dejar. Te decían gata por tus ojos, ¿no? Gatita, sí. Gata. Sí. ¿Qué te decían? No, gata, nosotros si tú no quieres, no. Me dijeron, todos los que estaban en el grupo ahí, tú no quieres, no lo vas a hacer. Yo dije, no, yo no quiero, digo, ay, no. Yo pensaba en las enfermedades, en el miedo, y digo, no, yo no quiero. No, y al final de cuentas es un abuso. O sea, al final de cuentas alguien quiere abusar de ti. Sí, entonces el muchacho se enojó porque yo le dije, ellos son mis tíos. Mentí, una pareja que estaba por ahí. Y me senté al medio de ellos y dije, de aquí yo no me salgo. Entonces, ellos dijeron, no, si ya no quieres, no te vas a casar. Y como me jaloneó. Entonces, y viendo que yo me resistí, él se fue saliendo, cerrándonos la puerta. En ese momento, yo avanzo a agarrar el teléfono para llamar a mi esposo. Le llamo a mi esposo y le digo, mijo, el señor quiere abusar de mí, quiere que yo duerma con él. Dios, que imagínate. Y mi esposo me dijo, mija, no lo hagas eso, mija, no lo hagas. Déjame, ahorita voy a ver cómo arreglo esto. Déjame ver cómo hago yo esto, entonces. Y yo dije, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, el muchacho salió y después no volvió. Yo creo que ya mi esposo se comunicó con alguien. Sí, ahora sí de los de más arriba. Uh-huh. Y los que son los que mandan, dirigen. Y como que él se escapó, huyó. Y después volvió, pero ya no volvió con esa intención, sino me dice, por tu culpa ustedes se van a morir de hambre. Y ya nos tenía 2 días sin comer. Que por tu culpa todos se mueren de hambre. Entonces nosotros juntamos un dinero y le dimos a él para que nos comprara comida. Y me dice, y agarró el dinero y rompió. Y me dijo, es por tu culpa. No, o sea, te lo seguía recalcando. O sea, no quisiste, ahora todos estos van a pagar por ti. De aquí se van a morir de hambre, no les voy a dar de tragar. Y después pasó un día, nos trajo un galón de leche con Oreos, pero ya no estuvo tanto tiempo en hambre. Bueno, y en sí, intentamos salir con otro señor que mi esposo contrató para que nos sacara.
Un grupo pasó y el otro grupo fuimos nosotras y no avanzamos, bueno, pasamos el retén. Y cuando ya pasamos el retén, el primer carro le cayó, el carro que nos tenía que recoger le cayó a inmigración, entonces ya no había quien nos recoja. Y estuvimos en el desierto y salí yo con una muchacha a hacer parar los carros, porque ya salimos en una vía grande como la 95, diremos. Y hacer parar algún carro para ver si nos quiere llevar. Y cuando salimos, para el carro, pero era inmigración. Era inmigración y yo me aprieto a correr y me boto bajo un árbol pequeñito. Y no salí. Entonces inmigración corre y los agarra a todos, pero menos a mí. Y yo estaba al ladito de ellos, pero esos árboles eran pequeñitos, pero bien coposos. Y los ratones peleaban en mis patas y en el árbol. Y yo calladita. ¿Cómo pudiste resistir eso? Sí, entonces yo supe porque ellos estaban ahí, inmigración, y dijo, ¿quién falta? Dijeron, falta Rocío y falta Jenny. Yo digo, entonces me voy con Rocío. Que ellos se van y yo me junto con Rocío. Entonces cuando ellos ya le llevaron a todos a la cárcel, pues no, inmigración. Sí, inmigración se los llevó. Inmigración se los llevó, pues, y yo me quedé, era como a la 1 de la mañana, 1 o 2 de la mañana, que yo me quedé en el desierto sola. Yo llamaba a Rocío, Rocío, así duro, con fuerza, para ver si ya estaba por ahí cerca, y nada más los lobos me contestaban. Y yo desesperada dije. Y en ningún momento dijiste, pero qué fregado, estoy yendo atrás de este hombre. Sí, no, la verdad no. No, era más tu amor de decir, ay, yo quiero estar con él. Sí, yo decía, yo quiero estar con mi marido. No, yo no me sentía yo me sentía como que algo me faltaba. O sea, ¿Llorabas? Yo lloraba mucho por él. Yo no me sentía. Ay, no llorabas porque migración te iba a agarrar. ¿Tú llorabas? ¡Qué canija! Imagínense, yo resistí tanto que después, ya viendo que no había nadie, yo cuando ya iba amaneciendo, vi una luz. Que parecía que no estaba lejos. Pero digo, ay, ya esa casa yo me voy a ir a llegar. Apenas amanezca yo voy a cruzar. Entonces, cuando yo vuelvo a salir del árbol viendo que no hay nadie, me pongo a caminar, vuelta, quiero hacer parar. Y vuelta así de inmigración. Entonces ya me quedé parada. Ya no me corrí porque ya me dio miedo de los lobos y del frío porque era ya noviembre. Sí. Entonces, le haces la parada, es migración y que te vuelve a agarrar. Y ahí me agarró inmigración. Y ya pues me llamó y dice, estamos aquí porque tus amigas nos mandaron por ti. Que tú te quedaste sin jaque. Yo me quedé sin jaque por darle al muchacho, porque a un muchacho le picó un alacrán. Y el muchacho, por eso es que nos quedamos estancados, porque al muchacho le picó un alacrán. Y él se fue en fiebre, ya le comenzó a dar convulsiones, entonces tuvimos que sacar los jaques y tuvimos que taparle para ver qué pasaba. Entonces dice, tus amigas nos mandaron por ti, porque tú estabas sin jaque, te podías morir. Y digo, ¿Lo tomaste en ese momento como una bendición? Sí. Como, ay, gracias a Dios que llegaron, porque no sabes qué es lo que te iba a suceder. Imagínate, te mueres en el cerro. Sí, o sea, en ese momento yo lo que decía, ya lo que Dios quiera. Sí, como ya agárrenme. Hay un meme muy curioso y que cuando alguien está en el cerro y ha sufrido tanto y ha pasado por tantas cosas, que dice él mismo, ya migra, agárrame, por favor. Porque a veces ya en tu desesperación, imagínate quedarte ahí sola, escondiéndote, sentir como esos animales te caminan en el cuerpo. No llega el momento en el que dices, ya, que me agarre migración, que me lleve y que sea lo que Dios quiera. Sí. Pero no termina ahí. ¿Y después? Y después, bueno, ya estuve 7 días o 15 días, no me acuerdo, en inmigración. Pagamos una fianza y vine. Me soltaron en la calle. Y era una calle muy oscura. Agarré un taxi, me fui a la estación de buses y ahí compré mi ticket, pues, y ya vine al reencuentro con mi esposo. Pero entonces te agarró adentro ya de Estados Unidos. Sí. Y no te sacaron. No. Entonces te agarraron adentro de Estados Unidos y de alguna manera hubo un qué para que te dejaran quedarte. Una fianza.
una Ok. fianza. Y es que estamos hablando de que fue hace años, cuando todavía había muchas posibilidades y daban algunos que dejaban salir, pero les daban asilo o los dejaban quedarse aquí. Entonces, mira, gracias a Dios, si migración te agarró, te llevó, te soltó y entonces pudiste quedarte. ¿Te imaginas si no hubieran regresado por ti? Si te hubieras ido tal vez a esa casa o a ese lugar que no conocías. ¿Quién sabe qué hubiese pasado? Wow, la verdad yo siempre creo que los ángeles existen. Siempre lo he creído que los ángeles existen. Y si esa persona, después de de todo lo que pasaste, desde que saliste la primera vez, te encerraron, estuviste en la cárcel, te mandaron primero a un lado, después te mandaron a otro, terminaste en Colombia, después de ahí te volvieron a mandar al Ecuador. ¿Cuántos meses fueron en sí los que tú tuviste esa travesía? 1 año. 1 año. Y en 1 año no vistes al niño. Y regresé de España, a los 6 meses que estuve en España, tuve 1 mes y medio, 2 meses, y enseguida me boté por barco. Dios. ¿Y cuando vistes al esposito? No, cuando lo vi a mi esposo, yo me asusté bien feo porque él estaba muy flaco, muy flaco, muy Era como flaco. que no, ¡ay Dios! ¿Le abrazo o Me qué? aventé toda esta travesía. Él estaba Pobre. sufriendo mucho y estábamos muy endeudados, la verdad, porque yo llegué con una deuda de $50,000 aquí. Entonces, era difícil porque nos prestaban el interés carísimo. El dinero se los prestaron con unos intereses. Muy caros, muy caros. Entonces, él por mandarme la plata a España, yo intenté trabajar en España, pero no pude porque me pedían documentos y el plan mío no era ir a trabajar, sino venir porque a mi esposo le recomendaron que me lleve a Italia y de Italia me iban a traer y nunca lo hicieron. Entonces yo tomé la decisión y me fui a España porque yo quería trabajar, porque había gente española, porque en Italia, pura gente, ahí en Italia la gente es muy racista. Casi que no, ahí casi no hay hispanos, muy pocos, solo que en Roma. Yo no llegué a ir a Roma, pero... Sí, no, yo creo que sufriste todo eso, la discriminación, el racismo, aparte del miedo, pero por fin llegaste aquí a Estados Unidos, encontraste a tu esposo, aunque flaco, pero lo encontraste. Sí, gracias a Dios y luchamos los dos. Y a los 4 meses que yo estuve aquí me quedé embarazada, tuvimos a mi primer bebé. Para mí fue un susto, una sorpresa, porque yo no quería tener bebés porque yo quería pagar las deudas primero. Pero ya sí. Pero era de esperarse. Era Pero era de esperarse. Y después de ahí, gracias a Dios, los años han pasado, aún con todas las cosas, porque yo me supongo que no fue ahí el final de todos los problemas, travesías y cosas, sino que al pasar de los años empezaron a emprender. Mírate a ti, dueña no solamente de un negocio, sino de varios negocios, y no fue un impedimento para ti el no sé el idioma, no sé qué voy a hacer. Cuando empezaste tal vez tu negocio, pero no sé cómo hacerle, sino de lucha y de perseverancia. Él bastante lucha porque la verdad cuando yo llegué los trabajos eran pagaban muy poquito. Me acuerdo, yo madrugaba a las 4 de la mañana, me iba a trabajar en una factoría y la semana cobraba 180 los 5 días. Entonces yo en eso comencé a recoger botellas en la calle porque no nos avanzaba, o sea, no era nada. Yo me dediqué a recoger botellas, ya en lo que estaba embarazada de mi hijo. Me puse a recoger aires acondicionados, me puse a recoger fierros con mi esposo, nos íbamos a la basura a horas de la noche, cuando las construcciones o las casas ya botaban la basura, nosotros nos íbamos a agarrar todo eso, el metal y todo para ir a vender. Y nos iba bien en ese momento. Las botellas yo juntaba para mis golosinas porque... No, y siempre una mujer quiere tener un dinerito por si algo quiero, se me antoja. Y mi esposo, encima de que me ayudaba a mí, eso, bueno, hacíamos los dos. Él agarró 2 trabajos. Él trabajaba en una discoteca en la noche recogiendo basura y al siguiente día se iba a trabajar en construcción. Entonces tratamos de sobresalir. Ya después que tuve a mi bebé, conocí de los salones de uñas. Una amiga mía me llevó a trabajar ahí. Primerito comencé haciendo masaje. Ellos me pagaban a $25 el día, pero había mucha propina.
Entonces yo comencé a trabajar en eso y en eso me fue súper bien, que jugaba las tandas, aquí dicen las tandas. Entonces el señor de la tanda me dio el primer número, agarré una fuerte cantidad y esa fue que pagué mi deuda, no toda, pero una parte grande de mi deuda, para que así el señor que nos prestó en mi país no nos siguiera molestando, porque le tenía molestando a mi papá, al papá de mi esposo. Sí, eso debe haber sido algo muy fuerte. Y el interés era el 10%, 12%, y era demasiado. Seguimos trabajando y mi esposo comenzó a estudiar para real estate. De los años, él comenzó a estudiar para real estate, hizo su primer negocio, nos fue súper bien. Yo siempre estuve trabajando, traímos a mi hijo, no me acuerdo si es a los 4 años que estuve aquí, le traje a mi hijo. Entonces, gracias a Dios pudimos salir adelante. Entonces mi esposo le gustó seguir haciendo la construcción y compró su primera casa en Nueva York, y ahí comenzó la inversión. Y ya de ahí empezó a comprar una casa, otra casa, se convirtió en una inversionista. Jenny actualmente tiene su negocio con una socia de uñas y la verdad es que no te detuviste. Muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotras, y yo sé que fue como un pequeño resumen de todo lo que viviste, pero creo que a alguien le va a servir, va a escuchar y va a decir, wow, hay que luchar, no hay que darse por vencido. Una compañera que tenía siempre tiene la frase de hay que tener hambre y garra para salir adelante. Hay que ambiciar, pero sanamente, sin hacer daño al resto, porque yo siempre soy de las personas que digo, negocio hay para todos, trabajo hay para todos. Y si hay cómo apoyarnos, ayudarles, y yo soy de esas personas que digo, hágale. Eche para adelante. Hágale, eche para adelante. Si no le va bien, va a aprender de lo que no le fue bien. Si usted se queda con las ganas de emprender, va a decir, ¿por qué no lo hice? Siempre va a vivir arrepentida. Entonces, yo soy de las personas que siempre me ha gustado. Ayudar, apoyar, y ahora me dicen emprender. Mis hijos, mami, ya no trabajes. Digo, mi hijo, si yo estoy joven, yo no voy a parar. Y yo soy independiente, todavía. A mí me gusta ser independiente. Wow, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Jenny Campo Verde. Gracias por haber compartido con nosotros, por contarnos tu historia. Así es que, queridas amigas, mira qué historias, la verdad. El amor y el querer estar con la pareja. Y yo creo que más que nada el amor. El amor es lo que a ella la movió, pero todo lo que tuvo que pasar ella para poder lograr y ser el día de hoy una gran inversionista de negocios. Así es que pues no pierda la fe y no pierda la esperanza, porque lo que calla una dama te lo plasmamos aquí para que tú lo escuches. Así es que, queridos amigos, yo soy Jazmín Buque y para mí pues siempre es un placer que tú te conectes, nos escuches y nos vemos en el próximo episodio.